Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a abrir este espacio, como nos gusta hacer cada mes, pero antes os voy a recomendar que estéis muy pendientes los próximos días de la programación de PTV, porque desde este próximo lunes 21 hasta el viernes 25 de marzo estaremos por la mañana en el Teatro Cervantes con las retransmisiones especiales del Festival de Cine en Español del Festival de Málaga, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero, bueno, sabéis que el festival arranca mañana en el Martín Carpena, es la gala inaugural, y por eso que ayer pues en redes sociales tuvimos un sorteo para que uno de vosotros pues pudiera conseguir una entrada doble para esa gala inaugural. Bueno, pues hoy tenemos entradas para el 19 de marzo. Es un sorteo que hacemos a través de nuestras redes sociales y concretamente hoy nuestra compañera de redes me decía que lo vamos a hacer a través de Twitter. Ahí tenéis las redes de PTV, que os animamos ya a que os suscribáis, que nos sigáis, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, pues porque ahí ocurren muchas cosas y nosotros pues compartimos noticias y cosas de la ciudad a través de nuestras redes sociales. Pero para este sorteo de entradas gratuitas para vosotros, para las distintas películas y exhibiciones que va a haber, proyecciones que va a haber en el festival, pues tenemos dos entradas para el 19 de marzo, es decir, para este sábado. Solo tenéis que dirigiros a Twitter y responder la siguiente pregunta. Este año, yo ya lo he dicho, si habéis estado atentos, este año, ¿qué edificio que no es el Teatro Cervantes acoge la gala inaugural? Este año, ¿qué edificio de nuestra ciudad, qué recinto o qué edificio de nuestra ciudad que no es el Teatro Cervantes acoge la gala inaugural? Bueno, pues en Twitter está ya ahí la pregunta, vosotros respondéis y entre los que respondáis bien, pues sortearemos esas dos entradas, ¿vale? Luego ya os explicamos cómo recoger esas entradas y cómo disfrutar de esa proyección. Bueno, José Antonio, el Festival de Cine, que ya un año más lo tenemos en nuestra ciudad, además este año 25 aniversario, y antes de hablar de ciencia divertida y de también de buenos modales y de urbanismo, que es un poco la temática del espacio de este mes, yo quiero pues ver unas imágenes de adhesión que habéis compartido a través de las redes sociales precisamente del museo con la población ucraniana y especialmente con los museos de Ucrania, ¿no? Y con el Museo de la Educación que hay en Kiev. Efectivamente, eso ha sido una iniciativa de la Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo que se une a una iniciativa de toda Europa, de los museos sobre educación de toda Europa, que nos pedían que pusiéramos un mensaje desde el Museo Andaluz de la Educación apoyando al Museo Educativo de la Educación Escolar de Kiev, porque está pasando realmente unos malos momentos, toda la ciudad y especialmente también toda la cultura, y nos hemos unido, hemos hecho una declaración. De hecho, tenemos ahí esta fotografía que habéis compartido en vuestras redes. Sí, este es todo el personal del museo, estamos el gerente Manuel López y las dos personas que están en el equipo, María y José, que son las dos personas que atienden al público. Y ahí lo que queríamos decir con esos dos mensajes, en español y en inglés, era nuestro apoyo a los trabajadores y a la ciudadanía del museo. Vamos a ver más imágenes porque esta foto, ahí vemos al equipo, aquí tenemos más fotografías. Sí. Y estas son las imágenes. Estas son las imágenes que nos han pedido con un texto en inglés, ¿no? Con un texto en inglés y otro en español. Sí. Y hemos querido el mensaje de Manuel López de apoyo a todas esas personas que están pasando tan mal en ese país, Ucrania, que de verdad es lamentable todo lo que estamos viendo. Te veíamos ahí las imágenes junto a Manuel López, teniente alcalde, ¿no? Exactamente, teniente alcalde y concejal, gerente del Museo Andaluz de la Educación. Sí. Bueno, pues ahí está la adhesión que como Museo de la Educación Andaluz en Alhaurín de la Torre habéis querido hacer de apoyo a ese museo también de la educación de Kiev, ¿no? De Kiev, efectivamente. Bueno, José Antonio, fíjate que hoy en noticias ese bombardeo, ¿no?, que ha habido en un teatro en Kiev, a pesar de que en ambos lados del teatro había la palabra en grande niños. Sí. Parece que hay supervivientes, pero... Sí, parece que al final había gente refugiada en el sótano y bueno, afortunadamente pues se han salvado algunos, ¿no? Algunos, pero otros pues veremos a ver, ¿no? Todavía se desconoce el nivel, ¿no?, del número de fallecidos que pueda haber en ese teatro que estaban, bueno, pues refugiándose. Sí. Y en este caso, pues el horror de una guerra no entiende ni de cultura, ni de niños, como, en fin. Sí. Bueno, vamos a ir con nuestros temas y hoy vamos a hablar de urbanidad. Sí, hoy vamos a hablar de una asignatura que
con muchos nombres, ha estado prácticamente siempre en los currículums de todos los sistemas educativos que hemos tenido. Es una asignatura que ya en el siglo XIX se estudiaba, ¿no?, con el nombre de urbanidad, también después durante la Segunda República y durante la etapa franquista, el franquismo, y por último también ahora con la llegada de la democracia, con distintos nombres, ¿no? Tenemos varios libros que servían un poquito pues para impartir, ¿no?, esas materias de urbanidad. Claro, lo primero que yo quisiera decir es qué entendemos por urbanidad, ¿no?, que es el comportamiento acorde con buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás. Ese era un poco el concepto general de la urbanidad. Entonces, hay un recorrido por distintos libros, estos que se ven ahora son libros del siglo XIX, que ya en aquel momento me he traído uno de ellos, el mayor, de finales del siglo XIX, y después, durante la República, también hay bastantes, ahí tenemos algunos, estos que ponen urbanidad, y también otro mezclado de la época franquista, ¿no?, que pone verde, y que ahora después, si quieres, me he traído algunos y lo vamos a mostrar, ¿no? De la década de los 50. De los 50, del año 1954. Había dos, uno para niñas y otro para niños, porque durante esa época lo que era la urbanidad, los nuevos modales, estaban distinguidos por sexos, ¿no? Aparte de que la enseñanza no era mixta. Exactamente, era separada, ¿no? Era separada. Pues aquí tengo yo estos dos ejemplares, estas dos cartillas, pone cartilla moderna de urbanidad. Sí. Y como bien apunta José Antonio, pues había la de niños y la de niñas. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, nos vamos a la página 31 y refleja para los niños pues cómo actúa un niño bien educado o cómo actúa un niño mal educado en una casa, por ejemplo, que recibe unas visitas. Sí, son situaciones, el libro manifestaba o ponía distintas situaciones en el paseo, en el colegio, con las visitas, con los amigos jugando, con los amigos, las amigas, y te decía a la izquierda el niño bien educado y a la derecha, en esa misma página, mal educado o mal educada, porque también había uno especial para niñas. Para niñas también, efectivamente. Sí. En algunas cosas sí es verdad que era común los consejos y en otros era muy distinto. Claro, porque la educación era distinta, estaba por sexos, ¿no? Sí. Y estas cartillas, esto era una asignatura más, ¿no? Esto era una asignatura más que se evaluaba, efectivamente. Sí, era evaluable y tenía su calificación, ¿eh? Y ya te digo, durante mucho tiempo ha estado en todos los planes educativos. Con distintos nombres, Con distintos nombres. Yo me he traído dos libros para que vea que esto es cierto. Sí. Me he traído este libro, que es del siglo XIX. Guía de la Juventud. Guía de la Juventud, y es una cosa deliciosa de leer porque te lleva a una época muy pasada, muy distinta a la nuestra. Y me he traído otro que voy a mostrar ahora, que se llama El niño republicano, que es igual que cómo debería de comportarse un niño durante la época de la Segunda República Española. Pero fíjate, José Antonio, estos libros, este en concreto, por ejemplo, es del siglo XX. Este es del siglo XX. Pero tenemos un libro incluso del siglo XIX. El siglo XIX, sí. ¿Qué es? No, el anterior que has enseñado. Es del siglo XIX. De 1800... 1884, creo que es exactamente, efectivamente. 1886, del siglo XIX. ¿Cómo has conseguido un libro del siglo XIX? ¿Cómo ha llegado hasta nuestro tiempo una guía de la juventud del siglo XIX? Como decía aquello, a lo largo de mis viajes por largo y ancho de este mundo. Sí, ¿no? Pues sí, buscando en muchas librerías de antiguos y tal. Allí en el Museo Andaluz de la Educación tenéis incluso algunas vitrinas dedicadas a esta asignatura de la urbanidad, ¿no? Efectivamente, y están estos libros, me lo he traído hoy, hemos puesto allí alguna otra cosa mientras lo traíamos aquí al programa. El concepto de urbanidad ha cambiado mucho, sí. y hoy día tenemos ciudadanía o alguna otra materia similar, y el concepto de urbanidad ha cambiado. Y yo me he traído una lista de nuevos conceptos sobre cómo se podía entender hoy día la urbanidad, los buenos modales, y te los voy a leer muy rápidamente. Sí. Sería no tirar basura en espacios públicos, cuidar el agua, usar el cinturón de seguridad, respetar a los peatones y a las señales viales, no conducir con alcohol, cuidar el mobiliario urbano, no hacer graffiti en lugares públicos o privados, respetar los espacios reservados para las personas con algún tipo de discapacidad, no ejercer ningún tipo de violencia sexual y no tirar
pues ni chicles, ni papeles en el pavimento y recoger las heces y no maltratar a los animales. Esos conceptos que hoy en día pues también de alguna manera se tratan o se transmiten a los escolares en los centros educativos, sí, es lo que vendría a conocerse en el pasado como urbanidad. Urbanidad, efectivamente. Bueno, José Antonio, vamos a hablar ahora de Arturo Bueno. Sí. Es que hemos castellanizado su nombre, pero realmente es... Arthur Wood. ¿Es un francés? Francés, sí. Francés. Bueno, realmente él nunca, casi nunca escribió con ese nombre. Él usó un seudónimo que se llamaba Tom Tit. Tom Tit. Esta persona nació en 1853, murió sobre el año 1928, era francés, ahí lo tenemos en la fotografía, era ingeniero, estudió en la Escuela Superior de Arte y Oficios de París y era una persona muy imaginativa. Entonces se dedicó parte de su vida a hacer juegos científicos. O sea, una ciencia divertida. Ciencia divertida, para los pequeños y no tan pequeños. Efectivamente, para introducir la ciencia en distintos ámbitos. Entonces, empezó a publicar una sección semanal en la revista La Ilustración. Sí. Y tuvo tanto éxito que al final todos esos artículos que publicó en esa revista, La Ilustración francesa, se recogieron en un primer libro que se llama La Science Amusante, con 100 experimentos científicos. Tuvo tanto eso, tanta tirada ese primer libro que hizo una segunda serie y una tercera serie. Cada libro son 100 experimentos. Y a final del siglo XIX, en 1889, tenía 130 ediciones y empezó a traducirlo al español, al italiano y al inglés y se vendió por todo el mundo. De hecho, aquí en la mesa tenemos la edición española del tomo 1, que se puede ver y también creo que hay una fotografía que te he mandado. Es una verdadera maravilla porque sí, si miramos en su interior hay un montón de ilustraciones dibujadas por un dibujante maravilloso que se llamaba Poyet, que hizo unos gráficos, este es el libro, la edición española, y hizo unos dibujos maravillosos que mucho más tarde, a principios del siglo XX, los surrealistas, los pintores surrealistas tomaron estas imágenes y las incorporaron en sus propios cuadros. Ahí tenemos, por ejemplo, un experimento. Casi todo esto que hemos seleccionado hoy son de equilibrio estable. Este está hecho con un corcho, una botella, una aguja y 2 navajas semiabiertas, ¿no? Entonces, todos estos experimentos, Tom Tit, Arturo, los hizo con su hijo, uno de sus hijos, tuvo 4 hijos y lo hizo con su hijo. Y entonces, él decía en el prólogo de sus libros que había pasado momentos muy divertidos con su hijo haciendo todos estos experimentos. Ahí tenéis otro, también de equilibrio, hay de todo. Incluso esta ilustración entonces la incorporaba en esos libros de ciencia divertida en la publicación, en la revista, en la ilustración. Y después ya las pasó a los libros. A los libros, para que luego la gente lo pudiera replicar en sus casas, sí. Fue era la ilustración acompañada de una descripción de cómo hacer el experimento. De hecho, fue el primero que introdujo primero unos juegos muy simples, pero después fue avanzando con experimentos bastante importantes a nivel científico. Y yo los museos que he recorrido, en fin, en distintos países que he estado en el Deutsche Museum, en el Museo de Suiza y tal, estos libros, este conjunto de libros, están en las vitrinas de todos estos museos, porque fue un precursor hacia la ciencia recreativa, ciencia divertida. Pues hablando de ciencia recreativa y de ciencia divertida, en el museo contáis con una colección importante tanto de aparatos mecánicos y de distintas índoles, de ciencia divertida, para que podamos ver cómo funcionan, y también de aparatos eléctricos. Claro, se puede hacer ciencia recreativa, ciencia divertida, con muchos instrumentos científicos, ¿no? Casi todos, en el fondo, al final pueden ser muy entretenidos, muy divertidos. Pero yo he querido grabar un par de vídeos con algunos, bueno, que de alguna manera son distintos, ¿no? Pues vamos a intentar ver ese ese primer vídeo. Ahí tenéis, empezando por la izquierda de la pantalla, tenemos, bueno, el típico yo-yo, ¿no? Las bolas estas que chocaban verticalmente y el muelle que lo ponías en una escalera y bajaba solo. Y ese barquito que con una pastilla efervescente se propulsaba, ¿no? Este es el muelle que va bajando. Ahí tenéis también, aunque no he puesto el doble cono, este es el doble cono de Nolet,
que, Que lo trajiste que un lo día al traje un programa. día por aquí. Y bueno, los chicos, las chicas de aquellos momentos, pues veían que un doble cono subía. Podéis ver el vídeo en alguno de otros de los programas. Esto que parece una tontería, que es el colgador de bolsos que mucha gente utiliza para colgar los bolsos de los bares, es una palanca, y fijaros que tiene el punto de apoyo en uno de los extremos. Esto que estamos viendo ahora es un tente tieso, por el tema del equilibrio estable, ahí tenéis otro, el caballito también es otro tente tieso. Ahí, a continuación vamos a ver el giróscopo, que esto lo tenemos, al girar la manivela gira en todas las direcciones, y hemos dicho alguna vez que todos los teléfonos móviles ya llevan incorporado un giróscopo para ver el movimiento y permanecer. Ahí lo tenéis, ¿no? A continuación vamos a ver una botella de vidrio en equilibrio estable en una posición imposible, es decir, está vacía, ¿no? Entonces, fíjate que no hay nada por debajo, en absoluto, entonces se mantiene en una posición. Esto que tenemos aquí se llama un pelamanzanas. Lo ponemos en una bomba de vacío, le ponemos una manzana arriba y al hacer el vacío chupaba la manzana hacia abajo y la pelaba. Esto que estamos viendo ahora, que lo hemos traído aquí, es un embudo mágico. Es un embudo que tiene una doble cámara, se empieza a llenar por arriba y por un boquetito se llena y no sale agua por debajo, es una especie de magia. Esto se llama la fuente de Herón. Lo ponemos en una máquina de vacío y al abrirle la espita sube el agua hacia arriba como una violencia y tal. Esto es el diablillo de Descartes. Esto se llena esa botella, especie de recipiente de agua, hasta arriba del todo, y al presionar ese émbolo, el diablillo sube y baja por la presión, ¿no? Estos son pistones neumáticos, se pone un poquito de algodón y por la presión enciende el algodón, ¿eh? Ahí tenemos un radiómetro que gira solo con la luz solar. Y aquí tenemos dos precursores del cine. Esto que estamos viendo ahora es un praxinoscopio. Al girarlo, lo que pasa es que lo giré muy rápido, pero fíjate que en los cristales se ve figuras en movimiento, son los antecedentes del cine. Y esto es un zootropo. Si miras por el lateral, por la rejita, verás en el fondo el caballito, el muñequito moviéndose. Quizás lo he girado demasiado rápido. Y ahí tenemos un prisma, lo utilizamos en alguna de las programas anteriores, se descompone la luz, se vuelve a poder componer, y ahí tenemos un caleidoscopio, que ahora vamos a probarlo. Sí. Ahí tenemos 4 caleidoscopios. En fin, un pequeño popurrí de distintas cosas. Este caleidoscopio servía para ver figuras geométricas, ¿no? Efectivamente, está girando mediante espejos, un juego, ¿no?, de espejos, y ves distintas figuras geométricas en el fondo. Es un juguete realmente, ¿no? Qué curioso, ¿eh? ¿Cuántos años puede tener este caleidoscopio? Muy antiguo, es de lata y muy antiguo, sí. Del principio de... Sí, del principio del siglo XX. Del siglo XX, ¿no? Ahí tenemos también una peonza, que si la pulsas, púlsalo, empieza a girar. Y también tenemos un yo-yo, bueno, un yo-yo... De madera. Claro, de madera. Un yo-yo es un elemento fantástico porque convierte la energía potencial en energía cinética, cuando llega abajo vuelve a subir, ¿no? Es un elemento que aplica mucha física. El embudo mágico que antes... El embudo mágico que antes ha salido en el documental. Y esto es la casa de las chispas, ¿no? Sí. Yo creo que en otros vídeos de los que pusimos de la máquina de Windsor ya se veía en funcionamiento. Se aplicaba a la máquina de Windsor y aquí saltaba el cazador una chispita de la pistola, del rifle, y los pajaritos que están colgando empezaban a volar, esos pajaritos. Se puede ver en otro... Pues mira, tenemos también unas imágenes, un vídeo que nos ha facilitado, grabado desde el Museo Andaluz de la Educación, de aparatos eléctricos. Sí. Aquí sí es importante que mantengamos el audio también, porque vamos a escuchar casi al final del vídeo... Unos chispazos interesantes. Unos chispazos interesantes que me mueven el brazo, ¿eh? Sí. Vamos a ver ese vídeo y vamos comentando también esos aparatos eléctricos que también se pueden utilizar como ciencia recreativa. De hecho, lo estamos utilizando ahora en los grupos que vienen a hacer ciencia divertida, que tenemos todos los días prácticamente, menos los lunes, un grupo, utilizan algunos de estos instrumentos. Vamos a verlo. Lo vamos comentando, es el vídeo 5.
y la verdad es que la electricidad da mucho juego, te permite hacer monerías, que diríamos. Bueno, sí, aquí tenemos ya estos aparatejos, a ver. Bueno, ahí tenemos, bueno, esta realmente no es de electricidad, esto es una maqueta de una máquina de vapor, pero también era un juguete, porque a los niños se les enseñaba cómo funcionaba una máquina. Esto es un electroscopio que mediante, si frotábamos una barrita de vidrio o de baquelita con algo de lana, pues lo acercábamos y entonces esas dos laminitas de oro se separaban, eso para demostrar la carga eléctrica. Ahí tenemos una de baquelita y otra de vidrio más pequeña. Ahí tenemos una máquina de Windsurf chiquita que es de un juguete, ¿eh? Sí. Vendría con este que hemos dicho de los pajaritos del cazador. Ahí tenemos su botella de Leiden y aquí pues se carga de tal. Y delante tenemos un tubo centelleante. Entonces esto en la oscuridad se aplica a la máquina de Windsurf y entre todos esos rombitos que tiene el tubo dándole la vuelta empiezan a saltar chispitas. Esto es una cosa muy interesante. Había también un globo, había distintas figuras, nosotros tenemos el tubo. Esto es una dinamo de Gran. Era un generador eléctrico que se utilizaba en muchos juguetes. Esto era para conseguir electricidad. Es una bobina que gira dentro de un imán. Esto es una bola de plasma que mucha gente dice que es una idea de Tesla, ¿no? Y entonces tiene un gas y se ioniza y tal. Y ahora vamos a escuchar el chispazo del... bueno, esto es una botella de Leiden y ahora vamos a escuchar el chispazo. Me subo en un aislante. ¿Cómo te echa el brazo para atrás? Me echa el brazo para atrás, sí, sí. Importante el que está subido en un aislante que es de madera, ¿no? Es un cajón de madera. No. Bueno, nosotros tenemos un banquillo, con que esté separado del suelo para que no haga tierra. ¿Pero de qué material tiene que ser? De plástico. Lo que tenemos es un círculo. No, de madera no. Un círculo de plástico. Bueno, tenemos un banquillo, nosotros utilizamos un banquillo de plástico. De plástico. Sí. Bueno, curioso, ¿no? Lo de... Eso te pega, te lleva el brazo hacia atrás, ¿eh? Sí, tiene muchísima fuerza. Esto lo utilizamos en los experimentos, hombre, siempre con muchísimo cuidado. Una de las cosas que hacemos siempre en esto de ciencia divertida es poner una muñeca encima de esa bola y entonces aplicamos, lo ponemos en funcionamiento y los pelos de la muñeca se ponen hacia arriba. Pero también las personas, También, ¿no? Las personas. Se puede hacer una persona que tenga el cabello largo, se aísla del suelo adecuadamente, se pone la mano encima de esa bola y su cabello empieza a electrizarse buscando anular la carga que se ha cogido en el pelo hacia la atmósfera. Mira. Y está muy, muy divertido. Es un experimento que se utiliza en muchos centros de ciencia, ¿no? Pues José Antonio, siempre muy curioso lo que nos muestra, bueno. Cada mes aquí en Málaga TV, y nos vemos ya en el mes de abril, recordando a nuestros espectadores que el Museo Andaluz de la Educación es único, es el único museo que tenemos en Andalucía dedicado a la educación, que está en Alhaurín de la Torre y que además la entrada es gratuita. Es gratuita y una noticia que se ha prorrogado hasta final de este mes de marzo, hasta el 31 de marzo, la exposición de juguetes de nuestra infancia, que llevamos más de 5.000 visitas y que está abierto, como tú sabes, quitando los lunes, los sábados y los domingos hasta las 2 de la tarde. Pueden visitarnos también en el fin de semana y conocer esos juguetes porque están creando sensación. Muchas personas recordando su infancia, su adolescencia. Pues José Antonio, muchas gracias. Hasta el mes de abril. Encantado.